Muy buen día, amada familia. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para todos ustedes en Cristo. Amén. Es un gozo, obviamente, reunirnos en el nombre del Señor, y creo que debemos en estos tiempos, si vienen las elecciones y todo el mundo empieza a hablar de política, hay una cosa que no debemos dejar de ver. El Señor viene pronto, y viene pronto por su iglesia, y viene a juzgar la tierra. Y creo que ese es un tema que deberíamos, como creyentes, primeramente estar atentos para nuestra propia vida, y segundo, para apresurarnos a seguir proclamando el Evangelio cualquier lugar donde estemos, porque para eso fuimos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Mis amados, vamos a leer juntos, por favor, Isaías 55, 10 y 11, para recordarnos, obviamente, acerca del poder de la palabra para salvación. Y leamos el verso 10 y verso 11. Juntos, Isaías 55, 10 y 11, la santa palabra de nuestro Dios dice así: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para cual la envié. Amén. Y esa es nuestra confianza cuando nos reunimos, que el Señor habla y nuestro corazón se llena de vida y de espíritu. Ahora, sigan con su vista, por favor, el capítulo 4 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. San Lucas, capítulo 4. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en las sinagogas, siendo alabado por todos. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos alabarte y bendecirte, por cuanto tu Santo Espíritu, Señor, sigue formando a Cristo en nosotros. Por eso, Señor, solicitamos de tu gracia y la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que esta palabra se vuelva vida en cada uno de nosotros. Venga tu reino y hágase tu voluntad en tu iglesia
y aún en aquellos que aún no son parte de tu iglesia, para gloria de tu nombre, para salvación de los perdidos y edificación de los santos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del diablo. El mundo entero está bajo el poder de Satanás. No es algo que el mundo pueda ver, pero es algo que debemos nosotros, los hijos de Dios, saber que por eso nuestra vida diariamente tiene que contender en el Espíritu y no dejarnos llevar por los deseos de la carne, porque los deseos de la carne aún no han desaparecido. Eso lo dice Primera de Juan, por supuesto que el mundo entero está. Así dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. El que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Por supuesto sabemos que pecamos todos, pero no practicamos el pecado. Ahora sí dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Ahora, mis amados hermanos, sabemos también que el maligno nos va a buscar devorar, nos va a buscar hacer tropezar. El maligno va a buscar provocarnos a pecar contra aquel que derramó su sangre en la cruz, Cristo Jesús, el Señor. En Primera de Juan 1 nos dice el versículo 19, Primera de Juan 3:8, Primera de Juan 3, verso 8. El Hijo de Dios, la segunda parte del versículo, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál? ¿Cuál es el propósito? Para destruir las obras del diablo. Para destruir las obras del diablo. Mis amados hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Y dime una cosa, si no es cierto que ya lo hizo contigo. Gracias a Dios que el Señor nos trajo a libertad. Gracias a Dios que éramos esclavos, estábamos bajo Satanás. Y lo que vamos a ver exactamente el día de hoy precisamente es lo que nuestro Señor Jesús como hombre, igual que tú y yo, Él es el Hijo del Hombre, tuvo que enfrentar la tentación misma de Satanás que tú y yo todos los días enfrentamos. Lo aceptemos, lo reconozcamos o no. Como quiera, todos los días la enfrentamos. Y quisiera que viéramos este pasaje acerca de Jesús, Satanás y el Espíritu del Señor nuestro Dios en esta porción que acabamos de leer en San Lucas capítulo 4. Voy a usar una palabra para cada sección nada más en cuanto a esto de la periodo de tentación. Del versículo 1 y 4 la palabra es hambre. Del 1 al 4. La versículo 5 al 8 la palabra es avaricia. Avaricia del 5 al 8. Del 9 al 12 la palabra es poder. 9 al 12, poder. Y del 13 al 15, la palabra que revisaremos es testimonio. Testimonio. Entonces, del 1 al 4, hambre. 5 al 8, avaricia. 9 al 12, poder. Y por último, testimonio. Veamos lo que nos dice la santa palabra del Señor en el primer versículo del capítulo 4 de Lucas. Dice: Jesús, lleno
del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él del mismo modo que el Espíritu Santo descendió sobre ti en el día que el Señor te convenció de pecado, justicia y juicio. Exactamente lo mismo, o sea, no somos menos ni más llenos unos y otros, simplemente hemos sido llenos del Espíritu Santo y obviamente queremos ser más llenos, porque por el Espíritu obviamente no hay medida en cuanto a pedirle. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu, volviendo de su bautismo en el Jordán, y fue llevado, dice, por el Espíritu en el desierto. El Espíritu de Jesús lo llevó en el desierto. Mis amados hermanos, obviamente esto tiene una razón. Dice en el versículo 2 que por 40 días anduvo en el desierto. Obviamente esto nos recuerda que el pueblo de Dios, Israel, fue sacado de Egipto y llevado 40 años en el desierto. Israel, el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo Israel no solamente se menciona como pueblo de Dios, también se menciona como siervo de Dios y también como hijo de Dios, con H minúscula. ¿Y qué pasa con este pueblo adquirido a precio de sangre? Porque ustedes y yo sabemos que en el día de la Pascua el Señor los liberó y hubo que haber un derramamiento de sangre en el cordero que cada uno de las familias tuvo que matar, sacrificar para que fueran libres de la muerte, mientras el juicio de Dios pasaba por Egipto sobre todo primogénito. ¿Qué es lo que tuvo que ocurrir al salir, mis amados? Salieron con todo, salieron con riquezas, pasaron al desierto. Y estando en el desierto, el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, Israel, fue tentado en el desierto. Jesucristo va a pasar, aquí estamos viendo, pasó 40 días en el desierto. Y dice que el Espíritu Santo lo llevó en el desierto. Y en esos 40 días, ¿qué dice la palabra en versículo 2? Siendo tentado por el diablo. Esos 40 días de Jesús en el desierto fue para ser tentado por el diablo. ¿Qué sucedió con ese pueblo de Dios, Israel, el Hijo de Dios, Israel, que sale de Egipto por 40 años en el desierto? Fue tentado por el diablo. ¿Cómo lo tentó? Simplemente, ¿qué pasó? Empezó a quejarse de aquel que lo había liberado, que era Moisés. Se empezó a quejar de aquel alimento que recibía, que era el maná. Se empezó a quejar y decir que ese camino era para matarlos y que estaban mejor en Egipto. Mis amados hermanos, cuando nosotros fuimos liberados del poder del maligno que nos tenía engañados, buscando nuestros propios deseos, nuestra propia gloria, escuchando las mentiras del mundo en las cuales caía nuestro corazón engañoso y perverso. Y además, obviamente, Satanás nos tenía esclavizados. Y nosotros estábamos engañados y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué pasa cuando el Señor viene a romper el poder del maligno sobre nosotros? Nos llena de su Espíritu Santo para volvernos en fe al Señor nuestro Dios y en arrepentimiento por la obra de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí, y aquí lo vemos, que
pasa en el desierto 40 días para ser tentado por el diablo. Él, humanamente hablando, tenía que pasar y experimentar la tentación que todos nosotros fallamos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Claramente recordamos escrituras, ¿verdad? En Filipenses 2 nos habla que el Señor se despojó de ser en forma de Dios como algo a que aferrarse y tomó semejanza de hombre, tomando forma de siervo. Ustedes recuerdan esto y sabemos bien que en semejanza de hombre. ¿Por qué semejanza de hombre? Porque simplemente Jesús es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Entonces, es algo que a nuestra mente es chocante. Sin embargo, Jesús, el hombre, tenía que pasar por lo que pasó el pueblo de Dios al ser liberado, por lo que tú y yo pasamos cuando vamos rumbo a nuestra ciudad celestial, nuestra Jerusalén. Estamos pasando como creyentes, después de haber sido liberados de la esclavitud del pecado, de las mentiras del mundo y de Satanás, estamos pasando por un desierto. Lo triste es que muchos en el desierto todavía se paran y quieren ver todavía las riquezas de Egipto. Quieren todavía saborear el pecado como lo saboreaban en Egipto. Y Jesús no, Jesús fue llevado 40 días. ¿Y qué dice el verso 2? En Lucas 4:2. No comió nada durante esos días, pasados los cuales, Lucas 4:2, pasados los 40 días, ¿qué? ¿Qué pasó con Jesús? Es hombre, tuvo hambre. Todos estos días, un ayuno de 40 días, pregunta, ¿cuándo has hecho? No el ayuno intermitente que está de moda para verse bien, no. ¿Cuántas veces has decidido no comer para buscar el rostro de Dios y la dirección de Dios? Para que Dios derrame mayor gracia en un momento de debilidad en que estás. ¿Cuántas veces has ayunado? ¿Un día? ¿Mediodía? ¿2 días? 3 días. ¿Cuántas veces? Con toda la intención realmente de recibir mayor gracia de parte de Dios. Jesucristo nuestro Señor 40 días y tuvo hambre, ciertamente. ¿Y qué pasa? Exactamente dice el versículo 3 en Lucas 4, verso 3. Entonces, cuando Él está en esa debilidad, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En el momento de mayor debilidad humana, Jesús, con hambre extrema, el diablo se le presenta y le dice: si eres el Hijo de Dios, que esta piedra se convierta en pan. Mis amados, nosotros somos hijos de Dios, como con minúscula. Y Satanás todos los días, no necesitamos pasar porque ya estamos en el desierto. Y todos los días nos va a estar tentando en las áreas de la carne. Todos los días nos va a estar tentando en áreas de la carne. Era algo malo que le estaba pidiendo Satanás: demuéstrame que eres. Por eso le dice: si eres el Hijo de Dios, demuéstrame que esa piedra la puedes convertir en pan porque eres el Todopoderoso. Si eres Hijo de Dios. ¿Cuál es el punto aquí que dice nuestro Señor? Jesús le responde: escrito está.
O sea, no necesita demostrarle Jesús a Satanás, no necesita obedecer a Satanás. En el momento que lo hace, él se está sometiendo a Satanás. Y no tiene por qué someterse, puesto que se somete solo a su Padre Dios. Y segundo, no tiene que demostrarle a nadie nada, porque él está cumpliendo un propósito y lo sabe bien. Y vive en ese propósito. Y está lleno del Espíritu Santo para poder discernir qué propósito tiene que cumplir y cómo y cuándo. Mis amados, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Está citando la palabra de Dios en Deuteronomio 8, versículo 3. Está citando Deuteronomio 8:3. ¿Y qué dice Deuteronomio 8:3? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios. De todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Su palabra y su espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro Señor da vida. Nuestro Señor habló y todo fue hecho. Nuestro Señor Jesús en Juan 6:63 dice: las palabras que yo les doy son vida y son espíritu. Mis amados hermanos, no solo de comida para el cuerpo, no solo tenemos que trabajar para tener que comer y que ponernos y bajo qué techo vivir. Como hijos de Dios, necesitamos alimentar al hombre y a la mujer interior. Y para eso, bajo ninguna circunstancia es lo que vemos, sino es lo que no vemos. Aquella palabra que nos trajo a vida, después de estar muertos en nuestros delitos y pecados, es la misma palabra que nos mantiene con vida. Y solo la palabra de Dios puede alimentar al Hijo de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios diariamente, como lo hacemos con el alimento que mantiene este cuerpo físico, es porque nosotros necesitamos estar fuertes y preparados para cuando vengan ataques, infecciones a este cuerpo, tentaciones a este hombre y a esta mujer interior, porque las tentaciones van a venir. Y si no estamos nutridos espiritualmente, somos débiles y fáciles presas de Satanás, que busca a quien devorar. Busca Satanás devorar a los incrédulos bajo ninguna circunstancia. Ya los tiene esclavizados, como a ti y a mí nos tenía esclavizados. Pero Satanás busca destrozar, hacer tropezar a un verdadero creyente, a una hija de Dios. ¿Estamos conscientes de eso día tras día? ¿Estamos realmente alimentándonos y nutriéndonos lo suficiente? ¿Estamos viendo en nosotros mismos aquellos aspectos en donde somos débiles? Así como de pronto te hallas que tienes mucha hambre, ¿y qué tienes? Una milanesa de pechuga de pollo, y tienes por acá 5 bisquetes con mantequilla. Obviamente, bueno, no sé el caso de ustedes, pero yo veo y esto está más rico y esto es una carne blanca y un pedazo. ¿Qué es más útil? ¿Qué es más nutritivo? Esto es más rico. Sin embargo, esto nutre. Mis amados, ¿tenemos tiempo para alimentar la carne con comida? ¿Y tenemos tiempo para alimentar la carne con buenas películas, buenos programas de televisión? Pero en proporción a el alimento para el espíritu diariamente, ¿qué? ¿Dónde estamos? Nuestro Señor Jesús, obviamente, inmediato, lo que hizo fue que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Bajo ninguna circunstancia me voy a someter al diablo, y bajo ninguna circunstancia tengo que demostrar quién soy. Porque quién soy, lo soy por gracia,
por fe, de acuerdo a la palabra de Dios en Cristo, y obviamente solo para la gloria de Dios, no para yo gloriarme. Ayer, comiendo con gente muy amada que no conocen del Señor, solté una pregunta. Gente muy capaz, muy capaz en ciertas áreas de su vida, solté una pregunta. Todas las capacidades que tienes y que son reconocidas en todo el país, ¿de quién las recibiste? ¿De quién las recibiste? Y le dije, y él, obviamente ya sabía que la respuesta, lo que tenía que, de Dios, no. Yo las tengo y yo no soy Dios. O sea, Dios no existe porque yo las tengo, son mías y no me las dio ningún Dios. Ahora, pregúntate, todas las capacidades que tienes y que te dan pan en la mesa físicamente, y eso que vistes, y ese carro que manejas, esos estudios que haces en la escuela, ¿quién te los dio? ¿Y para qué son? ¿Realmente son para gloria de Dios o realmente son para seguir apapachando la carne? ¿Qué buscamos, mis amados hermanos? Nuestro Señor Jesús, obviamente tú puedes decir, sí, pero Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, sí, pero ¿y tú y yo qué? ¿No somos también hijos de Dios? ¿No somos realmente aquellos que diariamente sabemos que vamos a ser tentados? No, mis amados, estamos conscientes de nuestra debilidad y de nuestra facilidad de caer en engaños. ¿Estamos conscientes? Hebreos 4 nos dice la palabra del Señor en Hebreos 4. Es un pasaje que mucho hemos oído estas últimas semanas, pero quiero que lo veamos nuevamente hasta que se quede y fácilmente puedas recordarlo. Hebreos 4:14 dice la palabra de Dios, del 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. O sea, Jesús ya pasó la tentación, ya trascendió la muerte, pasó y está a la diestra del Padre, resucitó al tercer día de los muertos, después de haber recibido tu pecado y mi pecado para pagar por ellos delante de Dios la perfecta justicia que nos fue otorgada en tanto que Él pagaba por nuestros pecados. Y el versículo 15 ahí en Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote, cosa que dice también en el verso 14, te hago nada más señalamiento, en el 14 habla de ese gran sumo sacerdote, en el 15 otra vez, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Pregunta, ¿diariamente ves tu flaqueza? ¿Diariamente ves tu debilidad carnal, hablando carnalmente? ¿Diariamente la ves? Si tú no puedes ver tu debilidad, tampoco vas a poder ver lo que dice el versículo 15. Al sumo sacerdote intercediendo, y es uno, dice el versículo 15, que ha sido tentado en todo. ¿Qué dice ahí? Como nosotros. Tentado en todo como nosotros. Nada más una cosa, que Él, hay una diferencia enorme, sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Pregunta, ¿estás consciente cuántas veces caes en la tentación? En el más pequeño detalle del día, y caes en la tentación, porque tu conciencia, cuando somos creyentes, la conciencia está limpia, y en tanto que se mancha, sabes bien en lo más profundo de tu ser, porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que estás hablando, pensando o haciendo algo que no te es dado porque lastimas al Espíritu Santo. Sin embargo, lo haces
y caes en la tentación y al rato estás incómodo, incómoda, te sientes a disgusto, porque no podemos pecar igual que antes, porque ya no somos esclavos de Satanás. Ahora somos esclavos de aquel que nos adquirió a precio de sangre, Jesús. Continúa diciendo ahí Hebreos 4, verso 16, por tanto, por cuanto Él ya fue tentado pero sin pecado, y nosotros somos débiles, frágiles, por tanto, acerquémonos con confianza, con la confianza que nos da la sangre derramada a nuestro favor en la cruz, cuando Él pagó en nuestro lugar y cuando Él resucitó de los muertos en el poder del Señor que nos ha concedido por su Espíritu. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia. Otra vez, ¿por qué tengo que recibir primero misericordia? Porque tengo que confesarle, tengo que aceptarlo. Fallé, pequé, perdóname. Hice esa compra que no debía haber hecho. Tuve ese pensamiento que no tuve que haber. Dije esas palabras que sé que te ofenden. Nos acercamos a recibir misericordia. Confesamos nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Y qué? Y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Le decimos, ya no quiero más la próxima vez. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es el mismo pecado, el mismo pecado. Llevas 15 años que eres cristiano y eres 15 años que sigues pecando, pecando y pecando, pecando. ¿No es esclavo del pecado, sí o no? Porque es el mismo. No estoy diciendo que no pequemos, todos pecamos. Pero es tiempo ya de recibir la misericordia de Dios. Es tiempo ya de recibir el oportuno socorro, el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Mis amados, nosotros tenemos un trono de la gracia abierto. Nosotros tenemos en Romanos 8:34 y Hebreos 7:25 nos dice que tenemos un firme intercesor que vive perpetuamente para interceder por aquellos que salva. Él está intercediendo por ti y por mí. No puede fallar. Por tanto, nosotros debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ser llenos de qué? ¿Cómo vamos a ser llenos de su Espíritu? Por su palabra. Porque las palabras del Señor son vida y son espíritu. En tanto que nosotros estemos fortaleciendo el hombre interior, cuando llegue la tentación a los deseos de la carne, vamos a estar lo suficientemente apercibidos y vamos a discernir las sutiles estrategias de Satanás. Y obviamente Satanás pierde, nuestro Señor Jesús gana, porque hemos recibido de la gracia de Dios para realmente obedecer al Señor y no a Satanás. Mis amados, aceptemos que en las áreas de la carne estamos siendo tentados continuamente, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero Él, sobre tu vida y mi vida, le fue quitado todo poder, porque nuestro Señor Jesús vino a traernos libertad. Él vino a liberar a los cautivos. Él vino a dar vista a los ciegos. Él abrió los oídos de los sordos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2, del 1 al 2. Pero Él nos trajo vida y nos quitó, obviamente, de la ira venidera, porque ya la recibió en Cristo. Mis amados, estemos conscientes, repito, que habrá hambre y que el Señor ponga en nosotros hambre por su palabra. Hambre por su palabra, porque nuestro Señor Jesús fue el mensaje que dio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, o de todo aquello que sale de la boca del Señor, como dice en Deuteronomio 8:3. El segundo aspecto que Satanás quiso tentar al Señor Jesús, y digo quiso porque obviamente no pudo seguir adelante. Versículo 5 nos dice en San Lucas capítulo 4, verso 5. Lucas 4:5. Llevándolo a una altura, el diablo le mostró en un instante todos
los reinos del mundo. Satanás le muestra a Jesús, llevándolo a la altura, todos los reinos del mundo, le da una visibilidad de todo. Y el diablo le dijo, versículo 6, todo este dominio y su gloria te daré. Todo este dominio y su gloria te daré. A mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Fíjese nada más la tentación ahora de parte de Satanás. Satanás le muestra todo. Y Satanás dice, todo lo tengo. ¿Quién se lo entregó a Satanás? ¿Acaso Adán y Eva no se lo entregaron desde el principio de Génesis, del libro de la palabra en Génesis 3? Claro que sí. Adán y Eva estaban para tener toda autoridad sobre todo en la tierra, pero le entregaron la autoridad a Satanás al caer en la tentación. Satanás le pone lo mismo. Le está diciendo a Jesús, todo esto me pertenece. Pregunta, ¿está diciendo la verdad? Jesús sabe bien. Jesús sabe bien que todo le pertenece a su Padre. Jesús sabe bien que todo lo tiene su Padre. Él lo sabe. Él sabe a qué vino. Y Satanás le muestra, como a ti y a mí nos va a mostrar y va a querer deslumbrarnos con todas las cosas de este mundo. Mis amados, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, donde tú eres el más importante entre todos tus conocidos. Esos son las tres áreas, y ustedes saben que así nos dice la palabra del Señor claramente en Santiago. Tenemos que cuidar mucho, mis amados hermanos, porque ahí está, en el fondo de ese corazón engañoso y perverso, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Aquí estaban con los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Ahí estaba con el hambre, ya había sido vencida la tentación, superada totalmente. Vencido, ¿por qué? Por la Escritura, por la palabra. Y ahora el diablo le dice en Lucas 4, verso 6, a quien yo quiero se lo doy. Otra vez mintiendo. ¿Qué es lo que vemos en el diablo? Satanás busca siempre engañar, mentir y matar. Eso lo dice Juan 8, versículo 44, cuando Jesús está hablando con aquellos que habían creído en Él. En Juan 8, 44 dice que Él es un mentiroso y padre de mentira, que Él es un homicida desde el principio, porque mató espiritualmente a Adán y Eva. Mis amados, Satanás siempre te va a decir, no pasa nada, gasta un poquito más, no pasa nada, date este gustito, no pasa nada. Al contrario, te va a decir, es que puedes adquirir todo esto, es tuyo, tienes el poder. Versículo 7, termina la tentación, Satanás ofreciéndolas a Jesús cuando le muestra todos los reinos. Por tanto, versículo 7, Lucas 4, 7, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Si te postras delante de mí, todo será tuyo. La gente que tú y yo conocemos, que tiene una fe en la Santa Muerte, que tiene una fe en las brujerías y demás trabajos, están dispuestos a vender su alma al diablo por todos los reinos de la tierra, porque se vuelven adoradores del diablo. O sea, ya son esclavos, pero abiertamente confiesan que son seguidores de otros dioses. Ahora, claro, hay gente que no lo confiesa, pero es un adorador de su trabajo, es un adorador de su esposa, de su esposo, es un adorador de sus hijos, y no les toques a sus hijos. O sea, obviamente están adorando otros dioses junto con Jesús. Es imposible servir a dos señores. Así lo dijo nuestro Señor Jesús, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. En el momento en que tú tomas la decisión de adorar verdaderamente a aquel que te salvó, tú haces la decisión
de ponerlo a Él en preeminencia de todo lo que te ofrezca el mundo. Porque sabes bien que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan por medio de la fe. Tú sigues con tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y tú sigues adelante, no importando lo que vas aparentemente a dejar de recibir o de ganar. Mis amados, cuidado con las riquezas terrenales. ¿Por qué? Porque te vuelves otra vez a adorar a aquel que es el Dios del dinero y de las cosas materiales. Todo será tuyo, fue la promesa. Jesús, ¿cómo le responde? Versículo 8, Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mis amados, ya fuimos sacados de un reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya fuimos de ser esclavos de Satanás a ser siervos y esclavos de Dios por medio de Cristo. El Espíritu Santo nos dio la libertad de poder correr a Él, porque estábamos totalmente encadenados, pero ahora caminamos en la libertad de los hijos de Dios. Y obviamente nuestro anhelo es no solamente venir a adorarlo juntos, porque eso es lo que hacemos, lo adoramos y le bendecimos, adoramos al Señor nuestro Dios, pero todos los días, ¿no le adoras? Claro que sí. En todo lo que haces una sola cosa buscas su gloria, buscas servirlo solo a Él, buscas no más servir tu carne, no más servir al mundo y no más servir al diablo, porque ya fuiste mucho tiempo esclavo y esclava de Él y tú ya conoces sus estrategias. Ahora más, cuando el Espíritu Santo ilumina claramente tu conciencia y te advierte: no por ahí, porque eres un adorador en espíritu y en verdad del único Dios que merece toda gloria, honra y alabanza. Mis amados, cuidemos mucho, debemos cuidar mucho, porque el diablo es un engañador. En Efesios 6, versículo 15 y 16 nos habla de ¿qué? De que debemos de cuidarnos de todos los dardos de fuego del maligno, usando el escudo ¿de qué? De la fe. El escudo de la fe. En toda la armadura de Dios sabemos que tenemos un escudo, pero tenemos una espada que es la palabra de Dios. Y le vamos a decir: escrito está, de que solo al Señor adoraré, de que solo al Señor serviré, de que solo al Señor buscaré. Mis amados, cuidemos mucho, repito, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que el que piense estar firme, el que piensa que no le ocurren estas tentaciones, tenga cuidado, porque es más fácil que vaya a caer. Mis amados, gracias a Dios que no tenemos por qué entrar y caer en tentación. Bueno, pero es que luego le confieso mi pecado al Señor y ya me perdona. Mis amados, vivamos con sabiduría en el temor de Dios. Nuestro Señor Jesús recibe una segunda tentación y ahora vamos a esta tercera tentación. Versículo 8. Y así como vimos la palabra hambre, la palabra avaricia, querer todo, y que obviamente vimos que la adoración es solo a uno, ahora vemos esto, poder. La palabra es poder. Versículo 8 dice, versículo 9. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo. ¿Se fijan cuántas veces dice si eres? Ahora, si el diablo tiraba la tentación de esta manera con Jesús, el Hijo de Dios, ¿acaso no lo hace contigo y conmigo?
si eres hijo de Dios, eres una hija de Dios. Lo que más quiere pegar el diablo en todo creyente es pegarte en tu identidad. Pegarte en tu identidad. ¿Quién eres? Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios. Ahora, cuando has estado cayendo en tentación, realmente, ¿cuál es el problema? Que ya dudas realmente de la salvación, dudas realmente de quién eres. Y puedes ser un hijo de Dios verdaderamente, que estás una y otra vez cayendo en tentación, sin embargo eres un hijo de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con un hijo de Dios que cae en tentación, ¿Qué va a pasar? Obviamente, nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Y la disciplina de un buen padre amoroso va a ser descargada sobre el hijo para hacerlo volver al camino, como dice Hebreos 12, ¿verdad? Y es por amor, y es por misericordia. Y cuando estás bajo disciplina del Señor, disciernes porque eres un hijo de Dios o una hija de Dios, y le agradeces tanto a Dios toda la adversidad que te está dejando ver en tu vida, porque entonces puedes volver a pasar a través de la obra de la cruz y la resurrección de Cristo a buscar el poder de Dios, porque tú ya no puedes. Y humillado, sí, humillado llegas y con corazón contrito. Sí, ahora deshecho por las circunstancias y deshecho por tantas cosas que están pasando, pero al final de cuentas regresas a Él y lo buscas a Él, porque sabes que sin Él no eres nadie, porque sabes que sin Él nada puedes hacer. Así es, no podemos hacer nada sin Él, mis amados. Somos débiles, esta carne es de muerte. Pero el hombre interior se va renovando día tras día y fortaleciendo por la palabra y el Espíritu de Dios. Necesitamos, amados, aprender a vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Y no nos engañemos. El diablo diariamente se presenta para tentarnos. ¿Qué necesitamos entonces hacer nosotros como aquí que le ofreció? Lánzate. Le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate. Lucas 4, verso 9, desde aquí. Versículo 10. Ahora Satanás le agrega, como Jesús estaba respondiéndole, escrito está, escrito está. Ahora Satanás también le pone, porque escrito está. Porque él se sabe la Biblia más que tú y que yo. La conoce desde que fue fundado el mundo, prácticamente. Y dice, escrito está. El diablo le dice a Jesús, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Hasta le da 2 versículos de memoria. ¿Cuántos versículos laten en tu hombre espiritual, mujer espiritual? Y que puedes así, el Señor trae a la mente en tanto que enfrentas una tentación. Satanás le dio 2 a Jesús. Escrito está. Y respondió Jesús, versículo 12, Lucas 4:12, y le dijo, se ha dicho. ¿Te fijas? O sea, en las 2 anteriores Jesús le dijo, escrito está, escrito está. Pero como ahora Satanás usó el escrito está, ahora Jesús no lo usa. Ahora Jesús nada más le dice, se ha dicho. Porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre. Se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le está diciendo? Con eso cerró la lucha, la batalla. ¿Qué le está diciendo? No tentarás al Señor tu Dios. No le está diciendo que Él, Jesús, no va a tentar a Dios. Le está diciendo al mismo Satanás, tú a mí no me tientas. Ciertamente es el hombre el que está bajo tentación, pero es verdaderamente Dios. Y le está diciendo eso. O sea, obviamente yo no voy a caer en la tentación para pecar contra mi Padre, pero sin embargo tú tampoco puedes tentar a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Mis amados, nosotros somos débiles, nosotros estamos y tenemos que buscar diariamente someternos en obediencia al Señor. Santiago 4, verso 7.
¿Qué dice la palabra del Señor? Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse. La primera palabra es obediencia. Obediencia, obediencia. ¿A quién? Aquel que te adquirió a precio de sangre. ¿Cómo vas a poder resistir al diablo si ni siquiera buscas obedecer a Dios? Qué fácil es buscar vivir la vida como hijo e hija de Dios, pero en la carne. Imposible. Imposible vivirlo en la carne. Imposible vivir en obediencia sin la conciencia de que soy un pecador, salvo por gracia. Mis amados, necesitamos aprender a vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. En Gálatas 5 nos dice la Escritura, en Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22, el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de que el Espíritu mora en ti y en mí, el resultado de la obra diaria del Señor en ti o en mí, ese resultado, ese fruto tiene ciertas características en tu vida y en mi vida. Y esas características son amor, gozo, amor para todos y para todos. No tenemos una prioridad. No, amamos al Señor y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque son los dos mandatos respecto al amor. Pero podemos hacerlo porque tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos compasión de los perdidos y les predicamos el Evangelio porque tenemos el Espíritu de Dios y tenemos compasión y misericordia. Eso es amor. Hemos estado orando por nuestros familiares y amigos, pero les compartimos con la boca el Evangelio. No importando que lo rechacen, porque no nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor. Amor, gozo. Vivimos en el gozo de nuestra salvación, cualquiera que sea la circunstancia, por más adversa que sea. Bendito sea el Señor, porque se percibe este fruto del Espíritu en personas. Bendito sea el Señor que en esta congregación de los santos tenemos hermanos que están pasando el momento más oscuro de sus vidas tal vez, y sin embargo los vemos con gozo por pura gracia de Dios, por pura gracia, porque tienen puestos sus ojos en el autor y consumador de la fe. Gozo, paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, no importando las circunstancias. Paciencia, sabiendo que la prueba de nuestra fe tiene que producir más paciencia. Benignidad, bondad, fidelidad. Mis amados, no queremos dejar de ver a aquel que lo hizo para nosotros y por nosotros. Mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué dice el versículo 24? Ahí mismo en Gálatas 5. Andando en el Espíritu, ¿qué es lo que pasa? Vean lo que dice. Los que son de Cristo Jesús han tiempo pasado, crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu de Jesús que está en nosotros, andemos también por el Espíritu. Mis amados, necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Necesitamos aprender a vivir reconociendo que estamos en un desierto. Necesitamos aprender a vivir para la gloria de Dios en todo el momento del día. Nuestro Señor Jesús, cuando le muestra estos versículos, Jesús le dijo: tú no tentarás al Señor tu Dios. ¿Estamos conscientes que tenemos un Señor, nuestro Dios, y se llama Jesús? Es el que nos adquirió a precio de sangre. ¿Por qué entonces tienes que estar viviendo toda la semana para las cosas del mundo y para las cosas de la carne, en vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que entonces todas las demás cosas te van a ser dadas por añadidura? Mateo 6:33 es un principio del reino. Reconocer que vivamos para Él
para su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Mis amados, todos los días necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros, todos los días de nuestra vida. Mis amados, hambre, ¿cuál es la respuesta? Obviamente, nosotros debemos estar conscientes que contra la carne, dominio propio, y es solo por el Espíritu. Avaricia, ¿cuál es la contraparte? Nuestro corazón de adoración al único que lo merece. No vamos a adorar las cosas del mundo. Y obviamente poder en esta última tentación, en la tercera tentación, y obviamente es poder. El poder que necesitamos es uno solo, el de la gracia de Dios. Porque 2 Corintios 12:9, Jesús se lo dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, pero solo por gracia, por la gracia en Cristo. Todos los días requieres buscar el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, recibir misericordia y recibir oportuno socorro, solicitar esto. Amados hermanos, el último aspecto que viene aquí, y la palabra que usamos fue testimonio. Vean ahora el testimonio después del resultado de estas tres tentaciones. Versículo 13, Lucas 4, verso 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Otra vez les recuerdo Santiago 4:7. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes y de mí. ¿Sí? Obediencia, y entonces el diablo tiene que huir. Cuando hubo acabado toda tentación, se alejó de él, y dice el versículo 13, esperando un tiempo oportuno. ¿Qué está hablando? ¿Terminaron las tentaciones de Jesús en esas tres tentaciones? ¿O podemos reconocer que a lo largo de todo su caminar predicando el Evangelio, las buenas noticias de salvación, ¿acaso no fue tentado una y otra vez por el diablo usando a los fariseos? ¿Acaso no fue tentado por los fariseos? ¿Acaso no fue tentado en Getsemaní cuando tuvo que rogarle 3 veces al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? El momento más crítico fue en Getsemaní. Fue la tentación más fuerte de todas las tentaciones. Mis amados, en este pasaje que tenemos de la tentación de Jesús en el desierto, nuestro Señor Jesús venció al diablo en la tentación. Lo que no hizo el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el pueblo de Dios, cuando fue sacado de Egipto y pasó por el desierto 40 años. El pueblo del Señor tuvo hambre y se quejó de eso, de que no le estaban dando toda la comida que comía en Egipto, sino ese maná. Hambre. ¿Qué pasa con esos? Esos hombres no se sometieron a la autoridad de Moisés y empezaron a atacarlo directamente, cuando aquí lo que dijo en la segunda tentación, el Señor le dijo: yo solamente tengo uno a cual voy a obedecer, adorar y al cual me someto. Mis amados, en toda tentación nuestro Señor Jesús venció lo que el siervo de Dios en el Antiguo Testamento no venció. Fracasó en todas las tentaciones que tuvo. ¿Qué pasó como resultado en el pueblo de Dios después de 40 años? ¿Llegaron acaso a la tierra prometida? Tú y yo lo sabemos. Todos murieron, se quedaron tirados en el desierto, exceptuando 2, Josué y Caleb. Porque Josué y Caleb se mantuvieron firmes, como mirando ¿a quién? Al invisible, aquel que los estaba salvando y que los había salvado de Egipto. Solo 2
Todos los demás, 3 millones de personas, ¡pum!, tiradas, muertas en el desierto. Mis amados, solo sus hijos les fue dado entrar a la tierra prometida. Que Dios nos ayude y nos guarde. Mire nada más qué hermoso cómo termina este pasaje en el versículo 14. Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea, ¿cómo? En el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Versículo 15, y enseñaba en sus sinagogas. ¿Y cuál era el resultado cuando enseñaba? Era alabado por todos. Era alabado. ¿Por qué lo alababan? Porque es Dios. Porque es el Hijo de Dios y es Dios en carne. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero, ¿cómo salió Jesús del desierto? Empoderado. Ese término que hace 15, 20 años empezó. Empoderado. Él sí, verdaderamente salió empoderado del desierto para seguir su ministerio. Tú y yo ya fuimos empoderados por el Espíritu Santo en el día de nuestra salvación. Nosotros, tú y yo, recibimos el Espíritu Santo como sello, como arras de la promesa que se va a completar con ese cuerpo glorificado en los brazos de nuestro Salvador. Ya lo tenemos, el mismo Espíritu Santo. Y es por el Espíritu Santo que sí podemos vencer toda tentación. Y sí podemos salir empoderados. Te digo una cosa. Cada vez que tú y yo caemos en la tentación, contristamos al Espíritu Santo. En lugar de salir en poder, contristamos. ¿Y qué? Esa prueba de nuestra fe, realmente la tentación de Satanás funcionó y nos hizo caer y nos debilita. Y nuestro testimonio delante de los demás se debilita. Y nos sentimos como que no tenemos vergüenza para estar hablando de Jesucristo. Mis amados, clamemos al Señor y el Señor lo puede hacer. Pero no olvidemos esto, lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Lucas capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Vean conmigo, por favor. Versículo 4 dice Jesús. Jesús está hablando, palabras en rojo, ¿verdad? Yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. No tengan miedo de los que matan el cuerpo o hablando de enfermedades, por ejemplo, de lo que matan. No tengan miedo de eso. Versículo 5, Jesús dice, pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Teman al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. ¿Quién lo dice? Jesús. O sea, lo peor que nos pudiese pasar a los hijos de Dios es que muramos o en un accidente o un asesinato o una enfermedad. ¿Y qué es lo que va a hacer la muerte? Nos va a hacer un favor, va a ser un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a gloria, porque sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Por eso podemos decir realmente con toda la libertad que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos da. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis amados, ese es el gozo de nuestra salvación. Esa es la verdad del Hijo de Dios que venció la tentación dada al Hijo de Dios que fue adquirido a precio de sangre. Jesús resucitó de los muertos y sabemos que nosotros resucitaremos con Él en el día postrero. Mis amados, necesitamos estar diariamente conscientes de nuestra necesidad de la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios realmente fortalezca el hombre interior y podamos enfrentar toda batalla y recibamos
toda dardo de fuego del maligno con el escudo de la fe, porque llegará el día de la prueba de tu fe y se podrá convertir en un día de tentación. Que Dios nos guarde, que Dios nos prepare y que Dios nos conceda gracia y la llenura de su Espíritu para poder enfrentar día con día esos tiempos donde el Señor está observando a los que son suyos y fortaleciendo para lo que sigue, camino a la gloria. Demos gracias a Dios y que el Señor salve a su pueblo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo venció a la muerte. Después de que en la cruz Satanás pudo pensar que había acabado con el Hijo de Dios, bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, que levantaste a tu Hijo de la muerte. Bendito sea, Señor, que nuestro Salvador ascendió al trono de la gracia, a tu diestra, y Él ha enviado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por la gran misericordia que tienes para pecadores y traernos al arrepentimiento de pecados por una fe genuina. Sea tu salvación para los que son tuyos. Sea tu consuelo, Señor, tu gran misericordia que es nueva cada mañana. Perdónanos, Señor, perdónanos, te pedimos, por cuanto hemos estado buscando simplemente nuestros caminos, no comiendo diariamente tu palabra para fortalecer nuestro espíritu, viendo con nuestros ojos lo que nos ofrece los reinos de la tierra, en lugar de buscar primeramente tu reino y tu justicia. Perdónanos, Señor, por creer que tenemos el poder cuando en realidad solamente es tu gracia. En el nombre de Jesús, líbranos de buscar nuestra gloria y solamente proclamar que tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, alabemos al Señor antes de retirarnos.